Antes de comenzar, quiero agradecerles sinceramente por acompañarnos el día de hoy y poder dedicar parte de su tiempo a seguir preparándose profesionalmente. Esperamos que esta sesión sea de gran aportación para cada uno de ustedes y que puedan adquirir conocimientos prácticos que le ayuden en su desarrollo profesional y laboral. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Santiago Maldonado y el día de hoy estaré participando como coanfitrión de y asistencia al contador Alejandro Lugo. El objetivo de esta capacitación nace precisamente en el marco de la celebración del Día del Contador, ¿sí? Que conmemoramos el día de ayer, 25 de mayo, una fecha muy importante para reconocer la labor, el compromiso y la responsabilidad de todos los profesionales de la contabilidad y las finanzas. Y para nosotros es un honor contar esta tarde con un gran profesionista, especialista y expositor, quien estará compartiendo sus conocimientos y su experiencia con todos nosotros. Me permito presentar al contador público Alejandro Lugo, quien será el encargado de impartir esta capacitación y guiarnos en el tema de los estados financieros. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Bienvenido, contador Alejandro. Muchísimas gracias a todos y les deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Santiago. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, festejando un día después, el Día del Contador, porque, pues, ¿cómo damos un curso el Día del Contador si me imagino que a todos nos invitaron a comer y nos trataron como reyes el día de ayer? Espero que así haya sido para todos nosotros. Y pues bueno, ya dejamos las festividades el día de ayer e iniciamos entonces con el seguimiento a las capacitaciones que necesitamos para entender y comprender más acerca de la contabilidad y, en este caso, principalmente de los estados financieros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ACC Corporativo y a Santiago Maldonado por la invitación y por las festividades que están llevando a cabo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la elaboración de los estados financieros. Vamos a ver una breve introducción de lo que el capítulo 80 de la NIF A1 nos dice que debemos de conocer y de entender para poder elaborar y presentar de manera correcta los estados financieros. No vamos a ver como tal la elaboración correcta de cada uno de los estados financieros, porque para las 2 horas que tenemos el día de hoy sería tiempo insuficiente, pero vamos a ver de manera inicial información importante que debemos de considerar al momento de estar elaborando los estados financieros, que va en la parte principal del encabezado de los estados financieros, para qué se pone toda esta información que nosotros debemos de considerar y que principalmente en el capítulo 80, que es presentación y revelación, nos da de las normas y las características que debemos de seguir al momento de elaborar los estados financieros. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto, háganosla saber en el momento que vamos avanzando con la sesión para poder nosotros ayudarles a solucionar esas dudas que ustedes tengan en la elaboración y presentación de los estados financieros. Entonces, ¿qué debemos de considerar hoy en día con la nueva normativa y con la nueva forma de hacer los estados financieros? En los estados financieros no debemos de hacerlo como lo hacíamos en la antigüita, donde agarrábamos todas las cuentas que teníamos en la contabilidad, todas las cuentas de la balanza de comprobación, y esas cuentas las acomodábamos de cierta forma para darle una estructura de estado financiero y ponerle nada más una estructura, ¿no? Que parezca o que era de un estado financiero, en donde a lo mejor del lado izquierdo poníamos los activos, del lado derecho los pasivos y abajo el capital, si estamos hablando del estado de situación financiera, ¿no? Hoy en día debemos de considerar que la información debe de ser importante y la información que nosotros compartamos en los estados financieros debe de ser de relevancia. Es decir, esta información no solamente nos va a servir para, pues, ver cómo está la empresa, sino que debe de proporcionar al usuario de la información financiera más información y una información clara y oportuna de cuál es la situación real del negocio, ¿no? Partamos del hecho de que en la contabilidad no se registran CFDIs, en la contabilidad sirve para registrar operaciones que han afectado económicamente a la entidad, primero de manera inicial. Entonces debemos de separar
a la entidad de sus otros participantes, ¿no? Los socios forman parte de la entidad, pero no forman parte de la estructura, ni forman parte de la presentación de los estados financieros, ni eso quiere decir que porque sea el socio de la empresa yo debo demostrar los gastos del socio y los ingresos que tiene el socio dentro de la estructura de la empresa, no. Recordemos que la parte de la sustancia económica y la parte de entidad económica nos dice que debemos de separar a la persona que va a presentar los estados financieros de todas las otras personas que la componen y que no forman parte de la información financiera. Entonces, eso en la práctica resulta complicado para el contador porque el empresario le dice, pues es mi empresa, yo aquí mando, ¿no? Y como él paga las cuentas, pues a veces queremos o no queremos hacerle caso y eso complica la situación. No se trata de eso, nosotros debemos de tener la habilidad y la capacidad para decirle al empresario, sí entiendo que es tu empresa, me queda clarísimo, soy tu empleado, yo te voy a dar la información que tú requieras, pero yo dentro de la información de la empresa no puedo mostrar la información de tus gastos ni la información de tus ingresos porque eso es operaciones que son totalmente independientes y que no forman parte de las operaciones de la empresa. Tus operaciones, si quieres, con mucho gusto te llevo una contabilidad, ¿no? Y después a lo mejor te hago una integración, te hago unos estados financieros consolidados, pero la información que yo procese en la contabilidad y que cargue en la contabilidad para después crear los estados financieros de la empresa, pues es única y exclusivamente de operaciones que tienen que ver con la empresa. Nada que tenga que ver contigo, nada que sea de tu propiedad. Eso, si quieres, lo llevamos en una contabilidad para ti. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, identificamos el ente económico, lo separamos de todas las demás personas, empezamos a registrar todas las operaciones en la contabilidad única y exclusivamente de ese ente económico. Y ahora sí, ya que tenemos esa información, empezamos a elaborar los estados financieros. Y no agarramos la balanza de comprobación y hacemos a esa balanza de comprobación, nomás le damos un formato y presentamos eso como un estado financiero, no. Recordemos que hoy en día principalmente la información que nosotros procesamos en la contabilidad y que a lo mejor nos origina una balanza de comprobación, esa información que nosotros tenemos en la balanza de comprobación la tenemos que ir integrando en los estados financieros, siempre y cuando sea información similar y siempre y cuando sea información este, parecida, ¿no? Porque si quiero yo integrar, por decir, bancos o la cuenta de bancos con cuentas por cobrar con la cuenta de clientes, pues no tiene nada una que ver con otra. Entonces, por decir, en este caso, nosotros debemos de tener bien claro que para poder integrar nosotros a lo mejor en la balanza de comprobación tenemos una cuenta que se llama bancos, tenemos otra cuenta que se llama caja, tenemos a lo mejor una cuenta que se llama fondo fijo de caja, es decir, tenemos varias cuentas en las cuales nosotros principalmente controlamos lo que las normas conocen como efectivo y sus equivalentes de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas cuentas va a tener un saldo final en la balanza de comprobación y para presentarlo, estos serían cuentas contables y para presentar esas cuentas contables en mi estado de situación financiera, yo debo de integrar esas cuentas contables principalmente en rubros que me van a ayudar a identificar, pues en este caso, por decir cuánto efectivo tengo. A la gente, al usuario de la información financiera, a lo mejor no le interesa saber si el dinero lo tienes en la caja, si el dinero lo tienes en el banco, si el dinero lo tienes en el fondo de la caja, ¿no? A la persona a lo mejor le interesa saber cuánto dinero tienes en total, cuánto dinero tienes en todos lados, independientemente de dónde se encuentre. Entonces, estas cuentas nosotros las vamos a integrar en un solo rubro que se va a llamar efectivo y equivalentes de efectivo, con el objetivo de mostrar lo que el estado financiero es su objetivo mostrar. Todo el efectivo que la empresa tiene disponible de manera inmediata y todo el efectivo que la empresa cuenta y que puede utilizar en el corto plazo, ¿no? Principalmente aquella disponibilidad de dinero, aquella liquidez que nosotros tenemos del dinero, pues es lo que queremos mostrar. No queremos mostrar que el dinero lo tenemos en caja o el dinero lo tenemos en banco, ¿no? Para eso está la contabilidad y principalmente, pues eso se lleva para tener un control de dónde tenemos el efectivo. Pero en el estado financiero no debemos de presentar ese rubro.
no debemos de presentar las cuentas contables, debemos de presentar los rubros que la misma norma de información financiera B6, que se llama Estado de Situación Financiera, nos recomienda y nos dice que nosotros debemos de integrar y colocar en ese estado financiero. Por decir, después de estos elementos, a lo mejor nosotros vamos a tener inversiones. Podemos tener diferentes tipos de inversiones, como pueden ser CETES, como pueden ser inversiones en acciones en el corto plazo, como pueden ser instrumentos financieros negociables, instrumentos financieros para cobrar y vender, instrumentos financieros para cobrar principal e interés, o sea, diferentes tipos de instrumentos financieros. Eso los vamos a tener nosotros controlados en la contabilidad porque necesito saber exactamente cuántos CETES tengo, necesito saber exactamente cuántas inversiones en acciones tengo en el corto plazo, necesito saber cuántas obligaciones tengo, ¿no? Pendientes de cobrar. Y entonces, en ese caso, y no estoy hablando de obligaciones de los pasivos, estoy hablando de obligaciones que nosotros a lo mejor compramos obligaciones de una empresa con el objetivo de darle financiamiento a esa empresa y que esa empresa nos entregue el capital que nosotros le prestamos y aparte nos entregue un interés. Estoy hablando de ese tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, no vamos a presentar aquí CETES, si a lo mejor tengo una cuenta contable que me ayuda a controlar los CETES, otra que me ayuda a controlar las acciones y otra que me ayuda a controlar a lo mejor las obligaciones. Todo eso no lo voy a presentar por separado en el estado financiero, a menos que su importancia sea significativa y a menos que valga la pena y que el usuario principalmente requiera esa información tanto a detalle, ¿no? Pero si la información no la quieren a detalle y simplemente la voy a mostrar en el estado financiero, pues lo que tendría que hacer es mostrarlo en un rubro que se llame inversiones temporales principalmente, ¿no? Ese va a ser el rubro en el cual yo voy a colocar todo lo que yo tengo de inversiones y lo voy a mostrar en mi estado financiero. No es necesario presentar cuenta por cuenta en el estado financiero. Tenemos otro rubro, como puede ser, imaginemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, la norma establece pues que tenemos que poner todas las cuentas por cobrar ahí originadas por las ventas de las mercancías o la prestación de servicios a los clientes y que son principalmente a crédito. Debemos demostrar lo que nos deben otras personas principalmente y que no son clientes de la empresa. Y debemos de presentar principalmente también aquí los saldos a favor de impuestos. ¿Sale? Saldos a favor de impuestos que no sean el impuesto sobre la renta, porque recordemos que en el caso del saldo a favor del impuesto sobre la renta, pues hay un rubro en específico que se llama impuestos a favor, impuestos a la utilidad a favor por recuperar. Entonces, cualquier otro tipo de impuestos como el IVA, que no es un impuesto que causa la empresa, recordemos que es un impuesto de traslado, como el IEPS, en dado caso de que tengamos saldo a favor de IVA o de IEPS, pues no los vamos a presentar en impuestos a la utilidad porque no son impuestos a la utilidad. Los tendríamos que presentar dentro del estado financiero, dentro de las cuentas por cobrar. Y así nosotros entonces vamos entendiendo cuál es la estructura de la empresa, cómo se compone mi balanza de comprobación que sirve principalmente para hacer el estado financiero y voy integrando todas las cuentas que tengo en mi balanza de comprobación en los rubros principales del estado financiero. Ya no hay que presentar toda la información detallada. Yo veo estados financieros todavía con miles de cuentas ahí que básicamente quieres saber algo rápido, quieres medir la liquidez, quieres medir la rentabilidad, quieres medir la rotación de cuentas por pagar, la rotación de cuentas por cobrar, y pues resulta que tienes que andar haciendo, aparte de que ya hiciste el estado financiero, tienes que andar haciendo sumatorias de cuentas que se presentaron en el estado financiero para poder hacer esas razones financieras y poder hacer ese análisis y esa interpretación de los estados financieros, ¿no? Presentamos los estados financieros en rubros y para el usuario de la información financiera y para quien va a analizar esos estados financieros, va a ser mucho más sencillo entender y comprender y obtener la información que necesita para poder hacer ese análisis y esa interpretación de los estados financieros. Ahora,
La norma tampoco es tan papista de decir forzosamente tienes que utilizar estos conceptos, ¿no? Cada quien es libre de utilizar los conceptos que sea, pero integrándolos en rubros que agrupen la verdadera importancia y la verdadera este, situación del negocio, ¿no? Entonces, porque dicen, no, es que no tienes que presentar nada de eso. No, sí se puede o no se puede, pues dependiendo de la situación del negocio y principalmente dependiendo de las necesidades del usuario financiero, pero también debemos de conocer y entender algo, que el usuario financiero, el usuario de la información financiera, también debe de tener conocimiento de lo que está recibiendo, ¿no? Porque entonces resulta que nosotros entregamos esa información y le damos esa información al usuario y también el usuario pues no tiene ni la más mínima idea de lo que se está haciendo, no tiene ni la más mínima idea de lo que se está elaborando, ¿no? De lo que se está, de lo que le estás entregando. Entonces, hay algo que establecen las normas de información financiera que dicen de manera puntual y clara lo siguiente. Dice, los estados financieros no se tienen que adecuar al usuario. El usuario es el que se tiene que adecuar a los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que hay contadores que están haciendo constantemente estados financieros y esos estados financieros, es que estos estados financieros me los pidió el banco porque nos va a dar un crédito. Bueno, pues como te los pidió el banco, entonces haz los estados financieros de esta forma para entregárselos al banco. Que el estado financiero me lo presentó, me lo pidió el socio uno. Pues como es el socio uno y ese sí es contador o sí sabe de estados financieros, pues entrégale el estado financiero de esta forma porque él así lo entiende. Que después el socio 2 nos pide el estado financiero. No, pues al socio 2 hay que entregarle el estado financiero de esta forma porque él así lo entiende. Y hayan el contador haciendo miles de versiones, versión estado financiero versión 1.0, luego la 1.1, la 1.2, luego ya llega en la 10.15, ya ni el contador sabe en qué versión va de los estados financieros, porque a todos les he entregado estados financieros diferentes y ese no es el objetivo. Ahora, una parte importante también de la información financiera, pues es que la información financiera debe de proveer más de lo que te está costando, ¿no? Entonces, imagínense el contador perdiendo tiempo haciendo un estado financiero para cada persona, para cada usuario diferente que le pide el estado financiero, pues eso nada más complica la situación. ¿Por qué la complica? Porque entonces la persona, pues el contador, ¿cuánto tiempo va a invertir? Y entonces, en lugar de ocupar ese tiempo el contador en crear otro tipo de información o hacer un análisis más detallado de la empresa, pues lo tiene que gastar en andar cumpliendo caprichos de las personas que le solicitan los estados financieros, ¿no? Entonces, no, yo creo que también debemos de capacitar, debemos de invitar a los empresarios, a los emprendedores, a los dueños del negocio, a los accionistas, a los administradores, a los gerentes, a los directivos, a todas aquellas personas con las cuales nosotros les vamos a entregar los estados financieros, pues debemos de invitarlos a sesiones donde ellos aprendan el uso de los estados financieros y la estructura de los estados financieros principalmente, para que el contador no esté batallando en hacer estados financieros al gusto, ¿no? Como huevos al gusto en restaurante, en la mañana, en un domingo, en un desayuno americano, ¿no? Donde cada quien pide lo que quiere y como lo quiere, ¿no? Definitivamente no es así. Los estados financieros deben de cumplir con un propósito y para cumplir con ese propósito, principalmente se establece que se tienen que poner ciertas situaciones de cierta forma para poder ir compartiendo la información de cómo se encuentra el negocio. Entonces, también nosotros debemos de hacer un análisis de cuánto nos está costando elaborar la información financiera y qué tantos beneficios nos está dando la elaboración de esa información financiera que nos están proporcionando. Y si, bueno, pues el contador que me está dando la información financiera no me da más beneficios de los gastos que me está generando, pues entonces tendríamos que medir y tendríamos que hacer lo correspondiente para poder hacer que el contador sea más eficiente y los resultados que me dé el contador o que me ayude a generar el contador con la información que me proporcione, pues sean más beneficios de los gastos que me está generando. Esa es una parte importante, ¿no? Entonces, elaborar los estados financieros en rubros es una forma más sencilla y más estructurada y más concentrada de presentar la información. Con esto nosotros le estamos dando relevancia a la información financiera.
No estamos presentando información financiera por presentar. Básicamente lo que estamos haciendo es eliminar todo el ruido, eliminar todo lo que se está poniendo de más, porque pues eso no nos sirve, eso no le va a dar mayor información a las personas que estén requiriendo esa información financiera. Entonces, hablando de manera inicial, debemos de verificar que el contador hoy en día debe de saber agrupar las cuentas de la contabilidad en los rubros de los estados financieros. Eso sería lo primero. Segundo, enfoque a la relevancia, que realmente nosotros veamos que lo que queremos presentar en la situación financiera o en el estado financiero, pues es la realidad del negocio, ¿no? Y no registrar CFDIs, ¿no? Que a veces nos llega la mercancía, ya tenemos la mercancía en el almacén y pues como no ha llegado la factura, no la hemos registrado en la contabilidad. Es más, resulta que ya hasta vendimos esa mercancía y en la contabilidad nunca pasó por ahí la mercancía porque nunca llegó el CFDI. Y recordemos una parte importante, en la contabilidad no se registran CFDI, se registran operaciones económicas. Entonces, veo qué es lo que está sucediendo, veo qué es lo que se está pasando en el negocio y eso es lo que voy a tratar de plasmar en el estado financiero yo como contador. Yo como contador soy el intermediario entre la información financiera y el usuario. Yo entiendo y comprendo la información financiera, hago el estado financiero y le traduzco toda esa información en un lenguaje que que el usuario pueda entender y pueda comprender. ¿Sale? Entonces debemos de priorizar la información financiera sobre la forma legal porque son totalmente diferentes, ¿no? Hay muchas diferencias entre lo contable y lo fiscal. Y en la contabilidad, recordemos que es contabilidad financiera. La contabilidad sirve para el emprendedor, para el dueño del negocio, para el accionista. Y la información fiscal principalmente sirve para la autoridad. A la autoridad no le importa mucho cómo está mi información financiera. A ellos le importa saber que lo que estoy pagando de impuestos es lo correcto y se acabó. Y no necesariamente mi resultado contable es exactamente igual a mi resultado fiscal. En la mayoría de los casos y casi en el 99% de los casos, el resultado contable pues es totalmente diferente al resultado fiscal. ¿Sale? Entonces, eso debemos de priorizar. Ahora entonces que ya entendemos el objetivo, sabemos cuál es la situación y qué debemos de presentar, no voy a presentar cuentas, voy a presentar rubros, voy a integrar los rubros que voy a presentar. Ahora entonces empezamos a hacer un formato de los estados financieros. Y en ese formato, pues de manera inicial, nosotros debemos de informarle al usuario de la información, pues exactamente quién está presentando el estado financiero y cuál es el estado financiero que se está presentando. Es decir, de manera inicial, en el encabezado del estado financiero debemos demostrar la entidad que está presentando el estado financiero y principalmente separar si es una entidad, si es una persona física o si es una persona moral o si es un grupo de sociedades, porque a lo mejor estamos presentando estados financieros consolidados, ¿no? Entonces, eso va a ser lo inicial que vamos a poner. Entonces, primero vamos a poner la entidad. ¿Quién está presentando el estado financiero? Y al momento de presentar la entidad, debemos de presentar si es una persona física, o un grupo o una persona moral o un grupo de sociedades. Después de que presentamos eso, el tercer paso sería la temporalidad, es decir, ¿por qué periodo o fecha? Recordemos que de los 4 estados financieros básicos que nosotros presentamos, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el capital contable, de esos 4 estados financieros, recordemos que 3 de esos estados financieros se elaboran por periodo. El estado de resultados integral se elabora por periodo, el estado de flujos de efectivo también y el estado de cambios en el capital contable, y el único que se elabora por fecha es el estado de situación financiera. Recordemos que la diferencia entre una fecha y un periodo es que en el estado financiero que se presenta por fecha, vamos a poner únicamente la fecha del cierre del estado financiero que nosotros estamos elaborando. Y en el caso de los estados financieros que se presentan por periodo, recordemos que nosotros debemos de respetar lo que conocemos como periodo contable o periodo fiscal.
que recordemos que en México pues coincide. El periodo contable inicia el 1 de enero y termina principalmente el 31 de diciembre del año que nosotros estemos haciendo. Y recordemos que nosotros también podemos presentar estados financieros a fechas intermedias. Es decir, que no necesariamente tenemos que presentar únicamente el estado financiero del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que nosotros pudiéramos elaborar un estado financiero del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de enero al 28 de febrero, del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de enero al 30 de abril, del 1 de enero al 31 de mayo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso sería el tercer elemento que nosotros tendríamos que poner de manera obligatoria dentro del encabezado del estado financiero. Que ahí yo no coincido mucho. Ahí sí yo diría, si soy renegón de las normas, y yo diría, ¿por qué poner en el encabezado la fecha o el periodo por el cual estoy presentando el estado financiero? Si las mismas normas de información financiera y las mismas normas de elaboración de los estados financieros me dicen que para presentar un estado financiero hoy en día se tiene que presentar de manera comparativa. Entonces, básicamente en el cuerpo del estado financiero nosotros estamos presentando como mínimo dos ejercicios o dos fechas de cierre diferentes que estamos poniendo en el estado financiero. Entonces, se me hace algo repetitivo tener que poner en el encabezado la fecha o el periodo por el cual estamos haciendo el estado financiero y luego en el cuerpo del estado financiero poner la información de manera comparativa, pues ya lo estaríamos repitiendo, ¿no? Pero bueno, entonces eso se establece y eso se va a poner también en el encabezado de la información financiera que nosotros presentemos a los usuarios de la información financiera. ¿Sale? Después vamos a poner la moneda que se esté utilizando. Recordemos que hoy en día, por efectos de la globalización y por efectos del comercio electrónico, hoy en día pues es muy común que nosotros estemos realizando operaciones en otro tipo de moneda que no sea la mexicana, ¿no? Y recordemos que la misma norma de información financiera B15 establece que hay diferentes tipos de moneda. La moneda de informe, la moneda de registro y la moneda de operación, ¿no? Que pueden ser, por decir, una empresa mexicana que está en Guatemala, podría ser que entonces su moneda de operación es el quetzal. Su moneda de registro a lo mejor son los pesos, porque es una empresa mexicana, pero la moneda de informe son los dólares estadounidenses, porque a lo mejor todos los socios de esa empresa están en el extranjero y piden que les presentemos los informes en moneda extranjera. Entonces debemos de conocer los diferentes tipos de moneda con los cuales nosotros podemos tener relación y hacer estados financieros. Entonces sería moneda de operación, moneda de registro y moneda de informe. Entonces, pues recordemos, principalmente si nosotros estamos en México, estamos estudiando las normas mexicanas y pues la información la estamos presentando en pesos mexicanos, ¿no? Ese sería otro de los elementos que iría como mínimo en el encabezado del estado financiero. Y por último, la escala, es decir, si a lo mejor las cifras son tan grandes y son tan importantes del estado financiero que estamos presentando, que va a ser necesario y va a ser prudente colocar entonces si estamos redondeando esa moneda, ya sea que las cifras las estemos presentando en miles de pesos o en millones de pesos o como nosotros la estemos presentando, ¿no? Es decir, básicamente aquí le vamos a poner que lo que también debemos de buscar es el redondeo. ¿Sale? Muchas veces, por decir, si nosotros revisamos a lo mejor los estados financieros de Cemex o revisamos los estados financieros de Bimbo, de Coca-Cola, de Corona, pues son empresas que tienen muchos activos, son empresas que a lo mejor tienen muchos ceros en su información financiera. Entonces, para que sea más rápida su lectura, para que sea más entendible la lectura, pues redondeamos esos ceros, le quitamos tres ceros, le quitamos miles de pesos. ¿Para qué? Para que sea más fácil la interpretación y la lectura de las cifras. Si nosotros estamos haciendo eso en el estado financiero, entonces básicamente vamos a tener que presentar
qué tipo de redondeo, o en este caso, como le dice la norma, qué tipo de escala estamos ocupando para ver y para mostrar las cifras que nosotros estamos poniendo en el estado financiero. Entonces, si nos vamos a poner los datos que nosotros una vez que vamos entendiendo lo que nos va diciendo la norma, que debemos de colocar como mínimo y como parte de la estructura del estado financiero, pues entonces sustituimos los datos que nos pide por los datos del negocio, ¿no? En este caso vamos a ponerle que es el curso sociedad anónima de capital variable, ¿no? ¿Sale? Si es persona física o moral, pues ya está aquí, es un SADCB, entonces es una persona moral. ¿Sale? Entonces, la fecha en la que estamos presentando, a lo mejor ahorita que estamos en mayo, podemos hacer los estados financieros con fecha de cierre al 30 de abril. Entonces, dependiendo qué estado financiero estemos presentando, si es el estado de situación financiera, pondríamos cifras al 30 de abril o cifras parciales, porque es un cierre parcial, cifras parciales al 30 de abril del 2026, ¿no? O si presentamos esta información en otro de los estados financieros que pudiera ser cualquiera de los otros tres, entonces serían cifras, oh, que la canción, mis dedos chetos no me dejan, del 1 de enero al 30 de abril del 2026. Ya depende qué estado financiero esté haciendo. Si estoy haciendo el estado de situación financiera, recordemos que es por fecha. Si estoy haciendo el estado de resultados o cualquiera de los otros dos, lo estoy haciendo por periodo. ¿Vale? Luego la moneda, en este caso, cifras, oh, que la canción, cifras en pesos mexicanos. ¿Sale? Porque estamos en México y así estamos presentando la información. Y el redondeo. Y con eso tenemos entonces ya la primera parte de cualquiera de nuestros cuatro estados financieros que nosotros pudiéramos presentar. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran que les sea aclarado. ¿Vamos bien? Dice Jorge Antonio, la paja estorba, es correcto. Y eso va a ser en todos lados, no nomás en los estados financieros, hasta en la vida personal, en la vida laboral, donde quiera que nosotros andemos y nos presentemos, la paja estorba, es correcto. Muy bien, ¿sale? Entonces, ahí está. Esa es la forma en la que nosotros vamos a empezar a estructurar nuestros estados financieros. Ahora ya, recordemos que ya que presentamos entonces el encabezado, partiendo, continuamos con el cuerpo de los estados financieros, en donde, como ya lo mencionaba anteriormente, para poner el cuerpo del estado financiero, pues se deben de considerar varios elementos, como el hecho de que no voy a presentar cuentas, voy a presentar rubros y voy a darle importancia a la información. La información no tiene un orden, ¿no? Todos dicen, no, es que va primero el almacén y luego los clientes. O van primero los clientes y luego el almacén. No, eso recordemos que depende de la empresa y principalmente depende de algo que hoy en día parece que carecemos los contadores, juicio profesional. El contador debe de entender, comprender, entender perfectamente cómo funciona el negocio para de ahí él decidir qué va a hacer con esa información financiera, cómo va a procesar esa información financiera y cómo la va a mostrar. No es que tengamos un recetario de estados financieros en donde nos diga, no, pues mira, primero pones el aceite, luego pones los huevos, luego pones los frijoles, luego pones la cebolla, ¿no? Y eso también a mucha gente no le gusta en ese orden. Otros primero ponen la cebolla. No, no hay una regla
básica, no hay un estándar que nos diga forzosamente los estados financieros se van a hacer así, no, porque cada contador debe de entender qué está pasando en el negocio y qué información quiere mostrar y qué información va a presentar para poder determinar las reglas de cómo va a presentar esa información. ¿Quedó claro? Denme un segundo. ¿Sale? Entonces, todo lo que tiene que ver con el juicio profesional, aquí forzosamente lo vamos a mostrar y aquí forzosamente lo vamos a reflejar. La experiencia, que el contador no le tenga miedo. Hoy en día yo que doy clases en la universidad veo a los alumnos que tienen mucho temor al equivocarse, ¿no? Y les digo, ¿por qué tienes tanto temor a equivocarse si al final de cuentas eso es lo que te va a generar el carácter y eso es lo que te va a dar la experiencia que necesitas para ya no volverla a regar? Yo no creo que ninguna persona que hoy en día sea exitosa no haya fallado jamás. Eso es algo que yo comparto con mis alumnos y que les digo, o sea, tú vas a tener que fallar y te va a pasar y es algo que no puedes evitar. Y aprovecha, tú tienes dos formas de aprovechar esa situación. Una es ponerte a llorar porque fracasaste y la otra es tomarlo desde el lado bueno y decir, bueno, pues de esto aprendí esto, puedo hacer esto, ya vi que eso no se hace de esa forma y entonces sacas provecho, ¿no? El problema es que cuando vemos un fracaso lo vemos como un problema en lugar de verlo como algo que nos puede beneficiar. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en decir que todo fracaso forzosamente nos lleva a un mejor lugar. No hay otra, porque yo, al final de cuentas, yo así me ha pasado y así he vivido mi vida, ¿no? Cada fracaso me ha dado un aprendizaje y ese fracaso me ha ayudado con ese aprendizaje a ya no volverla a regar, ¿no? A veces no entendemos, a veces volvemos a tropezar con la misma piedra. Ahí están los contadores. El otro día que estamos festejando el día del contador el viernes y ya estaba el contador Godínez, ya saben, déjenle hablo a mi ex, ¿no? Llore y llore por la ex. No, espérate, compadre, no le hables. No, 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 no. La extraño y que quién sabe qué. Bueno, pues no entiende ese contador, pues déjenlo que siga sufriendo, ¿verdad? Así nos pasa. No, hay que sacar lo bueno de lo malo, siempre, siempre hay que verlo con buenos ojos, siempre hay que decir, no lo veamos como un día menos, no, perdón, no lo veamos como un día más, sino veámoslo como un día menos, porque cada vez tenemos menos oportunidades de salir adelante, ¿no? Entonces, aprender de los errores es correcto, siempre es la base de todo éxito, ¿no? Yo no creo que Michael Jordan nunca haya fallado una canasta, ¿verdad? Fallaba y fallaba, y de ahí fue corrigiendo sus tiros, a excepción de este, ¿cómo se llamaba el grandote este? El Magic Johnson, que ese sí nunca aprendió a tirar tiros libres, ¿verdad? Ese sí, por más maestros que tuvo y más dinero que invirtió, jamás aprendió, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos ser buenos en todo, ¿no? Un portero es buen portero al final de cuentas. Un delantero es buen delantero, no es defensa, ¿no? Dice, todo tropiezo son experiencias, si se repite ya es torpeza. Claro que sí, muy bien, ¿no? Mejor dicho, no puede ser. Entonces, vamos agrupando toda esa información principalmente por la importancia de lo que nosotros vamos a mostrar en el estado financiero, ¿no? Vamos a presentar en el cuerpo, vamos a agrupar las partidas con otras partidas similares que no requieran revelación en notas, porque recordemos que también hoy en día las notas a los estados financieros son elementos fundamentales y elementos básicos de los estados financieros. Hoy en día básicamente podemos decir que no hay estados financieros sin notas, y contador que presente estados financieros sin notas, entonces es un contador que no está haciendo bien su chamba, ¿no? Yo creo que se tenía que decir y se dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente, sí, nosotros vamos a mostrar el abanico de los estados financieros, pero las personas no van a tener el mismo conocimiento que yo tengo de esa información que yo estoy procesando. Yo la viví, yo la registré, yo la procesé, yo realicé el estado financiero, yo estuve dentro de la operación, porque como contador, recordemos, afortunada o desafortunadamente, el contador pues tiene injerencia en todas las áreas del negocio.
¿no? El contador, pues tiene que ver con producción, el contador tiene que ver con ventas, el contador tiene que ver con administración, el contador tiene que ver con limpieza, el contador tiene que ver con mantenimiento, el contador tiene que ver en todas las áreas del negocio. Entonces, el contador vive lo que está viviendo el negocio. Y él lo plasma, toda esa información la entiende, la comprende, la analiza y la plasma en los estados financieros. Es lógico entender que si yo le entrego ese estado financiero a una persona, pues esta persona no va a saber ni de qué le estoy hablando, no va a decir, espérate, no le entiendo. Y entonces en ciertas ocasiones nosotros vamos a tenerles que poner notas a los estados financieros que nos van a ayudar a aclarar y conocer de dónde vienen y de dónde estamos obteniendo las cifras que se están presentando dentro del cuerpo del estado financiero. Todas las normas que hablan de manera específica, en la particular de cómo elaborar una contabilidad, toda la serie C principalmente, si nosotros vemos la estructura de cada una de esas normas, todas las normas sin excepción dice normas de revelación. Siempre que nosotros veamos en las normas de información financiera que dices normas de revelación, siempre lo debemos de relacionar con notas a los estados financieros. ¿Qué nos está diciendo ahí esa norma? Nos está diciendo las notas que nosotros debemos de clasificar y las notas que nosotros debemos de poner principalmente al pie del estado financiero para que la persona que tenga ese estado financiero en sus manos pueda entender de una mejor manera las cifras que se le están presentando. Por decir, si presentamos un rubro del efectivo y sus equivalentes de efectivo, pues una nota básica sería saber qué tipo de cambio estás utilizando en dado caso de que tengas operaciones en moneda extranjera y qué tipo de cambio utilizaste para evaluar esas operaciones a moneda nacional. Eso es algo fundamental, eso es algo que vamos a tener que poner en una nota. ¿Qué otra nota necesitaríamos? Pues necesitaríamos saber si ese efectivo que tenemos disponible está restringido o no, y cuáles son las características de esa restricción, y cuál es el tiempo o el plazo por el cual ese efectivo va a estar restringido. Vamos a suponer que nosotros tenemos efectivo que estamos presentando y en ese momento el Seguro Social nos bloquea la cuenta porque no hemos pagado las cuotas de seguridad social. Y entonces, nosotros con la experiencia, con el juicio profesional del contador, el contador dice, bueno, pues así está el caso, hay que pagar y desbloquean la cuenta, pues bueno, se presenta una nota en el estado financiero que la cuenta número tal está bloqueada por el Seguro Social porque no se han pagado las cuotas, pero basta que se paguen para poder desbloquear la cuenta y ahora vamos a tener ese efectivo disponible. Eso sería una nota fundamental, una nota básica que cualquier persona pues entendería. Y entonces, ¿qué le estás diciendo al empresario? Mira, de todo ese dinero que está ahí, pues no puedes contar con este porque está restringido, ¿no? Ahora, de todo ese dinero que está ahí, pues no vale eso porque puede ser que cuando le cobremos o cuando vendamos esos dólares al banco, pues el tipo de cambio esté más bajo, el tipo de cambio esté más alto y entonces tengamos más o menos dinero. Todo eso, el empresario va a empezar a utilizar. Y de ahí entonces el empresario va obteniendo la información que necesita para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, naturaleza de la partida, pues eso es básico, ¿no? Activo, pasivo, capital, ingresos, egresos, costos, gastos, pues esa es la parte fundamental de la contabilidad y creo que en eso, pues ya la mayoría de nosotros ya estamos del otro lado, ¿no? Consistencia temporal, mantener la misma estructura de presentación en un periodo de otro para garantizar la comparabilidad, a menos que ocurra un cambio sustancial en el modelo de negocio. Entonces, resulta que el contador empieza a elaborar el estado financiero y lo hace de una forma, y para la otra presentación al otro mes del estado financiero ya no le gustó o ya no andaba de buenas y ahora lo presenta de otra forma. No, recordemos que debemos de tener consistencia, es uno de los postulados básicos. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer igual hacia atrás y hacia adelante, con el objetivo de que toda la información se pueda comparar. No puedo andar cambiando rubros, no puedo andar cambiando información. Y si yo cambio algo y eso conlleva un cambio significativo, entonces hay cambios que se tienen que hacer de manera retrospectiva, es decir, no solamente tengo que cambiar de ahí para adelante, sino que también tendría que cambiar para atrás para que sea comparativa la información. O hay cambios que únicamente van a ser a partir de que haces el cambio de ahí en adelante. No todos los cambios implican modificaciones hacia atrás o hacia adelante, solamente implican a lo mejor un cambio en ese periodo y es todo, ¿no? Entonces también entender y comprender que
siempre que presentemos estados financieros, pues todos deben de ser iguales. Ahora, en la elaboración del estado de resultados, recordemos que la norma nos permite clasificar los costos y los gastos por función o por naturaleza. Y depende de cómo yo decida clasificar esos gastos, es como voy a estructurar el estado de resultados. Si yo decido hacer una clasificación por función, esta principalmente se recomienda que se utilice en empresas de sector comercial e industrial. ¿Sale? Separamos entonces, son empresas que básicamente tienen un inventario que compran para vender o tienen un inventario que compran para transformar y después vender. En esos conviene la presentación de una clasificación por función, porque en este caso entonces estaríamos segmentando y estaríamos separando las ventas y el costo de ventas de los gastos y de los, sí, principalmente de los gastos. ¿Para qué? Para el objetivo de determinar una utilidad bruta. Si yo decido y soy de este tipo de empresas, presento un estado financiero, un estado de resultados por función y sería la única forma en la que presentaría una utilidad bruta. Recordemos que la parte de la utilidad bruta o ese nivel del estado de resultados es un nivel opcional. No es un nivel que forzosamente tenga que estar presente en el estado financiero. Ese nivel únicamente se recomienda mostrarlo en el estado financiero que hagan las empresas del sector comercial o industrial. ¿Esa clasificación de costos y gastos se seguirá utilizando en la nueva norma B3? Sí, claro que sí. Lo que ya no permitió la norma B3 para este nuevo cambio que estaban haciendo, el último cambio que leí, era que en el caso de las ventas, ya no ibas a poder presentar ventas, gastos, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, lo que antes podíamos hacer que presentar ventas brutas, partir de las ventas brutas y llegar a las ventas netas. Principalmente el cambio es que ahora ya forzosamente partes de las ventas brutas netas, perdón. Es decir, ya no presentas toda la información de cómo determinaste las ventas netas en el estado financiero, sino que a lo mejor lo presentas en una nota o ni siquiera lo presentas, ¿no? Dependiendo de qué tanta importancia tengan los descuentos, devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Sale? Agustín Valderrama dice, pero ahora se clasifican en operación, inversión y financiamiento. Es que realmente, si te pones a pensar, Agustín, siempre ha estado clasificado así. Siempre ha estado clasificado así, nada más que la parte de la operación la segmentábamos en dos, la segmentábamos en costos y gastos. Es decir, segmentábamos entonces el estado de resultado en costos para determinar una utilidad bruta, porque con eso tengo la información de cuánto estoy vendiendo y cuánto me está costando producir lo que estoy vendiendo. Y luego a eso le agregábamos los datos de los gastos generales, que pudieran ser gastos de venta, gastos de administración y gastos de investigación y desarrollo. Pero al final de cuentas, todo eso era operación. Y luego clasificabas la inversión. Y la inversión, ¿dónde la clasificabas? Pues principalmente en el rubro que se presenta abajo o antes del RIF de las inversiones en asociadas. Y luego el financiamiento o dentro del mismo RIF presentabas la parte de los productos financieros o los gastos financieros, ¿no? Y el financiamiento, pues igual en el RIF, o sea, si nos ponemos en ese orden, el estado financiero siempre ha estado clasificado así. Primero todo lo que tiene que ver con operación, después todo lo que tiene que ver con inversión y por último todo lo que tiene que ver con financiamiento. A lo mejor la presentación cambiará y ahora pues dirás utilidad de operación, utilidad de inversión, utilidad de financiamiento, no sé, pero al final de cuentas, eso ya se clasificaba de esa forma. Siempre era primero operación, después inversión y por último financiamiento. Y recordemos, no solamente eso requiere el estado de resultados, sino que también requiere el estado de resultados que lo clasifiquemos también en operaciones continuas, operaciones discontinuas y al final los ORIs, ¿no? Entonces, yo no le veo gran cambio en ese sentido porque pues ya lo presentábamos así. Lo que sí es que está eliminando algunas partidas que yo creo que, como decíamos al inicio, pues hoy en día son paja, ¿no? Hoy en día son cosas que pues no vale la pena reflejar en el estado financiero
si al final de cuentas llegas al mismo resultado. ¿Sale? Clasificación por naturaleza. Ideal para las entidades de servicios. En esta clasificación, recordemos que se clasifica por el tipo de gasto que es. Vamos a clasificar todos los sueldos juntos, todos los, todos los, el gasto de energía eléctrica junto. Recordemos que básicamente por decir, en el estado de resultados por función únicamente se ponen costos y gastos. Es como lo clasificamos y esa es una clasificación por función. Por naturaleza, no hay una separación de costos y gastos, sino que los vamos poniendo por el tipo de gasto que fue. Por eso se llama por naturaleza. Gastos por sueldos y salarios, consumos de materia prima, energía eléctrica, ¿qué más? Mantenimientos, ¿qué más? Rentas, publicidad. Ahora, este tipo de presentación, cuando es una presentación por naturaleza, principalmente se recomienda en las entidades de servicios, en las entidades que no venden un producto tangible, en las entidades que venden o un servicio o un producto intangible principalmente. ¿Sale? Esa es la diferencia. Entonces, costos y gastos, eso es por función, y esto que yo voy detallando, los diferentes tipos de gasto que tuvo la empresa, eso sería por naturaleza. Y la norma también permite ponerlo, hacer una combinación de ambos, ¿no? Hacer una combinación de ambas formas de presentación. Vamos a suponer entonces que pongo los costos y los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Y luego, por decir, pongo los gastos de venta y pongo entonces, vamos a poner sueldos y salarios, arrendamientos, mantenimientos, publicidad, etcétera, ¿no? Y luego, por decir, gastos de administración, y ahí, pues lo mismo: sueldos y salarios, arrendamientos, mantenimientos, etcétera, etcétera. Eso sería como tendríamos que presentar en el estado de resultados, ya sea por función, por naturaleza o una combinada, ¿no? Donde hacemos una combinación de de ambas segmentaciones de los estados financieros. ¿Cuándo se recomienda combinado? Principalmente sectores especializados como la hotelería, porque en la hotelería vendes servicio, pero a veces también vendes productos, entonces te conviene hacer este tipo de separación en ese tipo de negocios: hotelería, restaurantes, en ese tipo que venden entre servicio y producto. Por decir, como un restaurante, la mayoría de la gente dice: yo voy al restaurante por el servicio. No es cierto, vas al restaurante por la comida. El servicio es algo adicional, es el valor agregado de ese restaurante en específico, pero no vas por el servicio, vas por la comida principalmente. Y lo que te vende un restaurante es la comida que consumes en el restaurante, no el servicio. ¿Sale? Entonces, por decir, en ese tipo de negocios en donde tenemos alguna duda si es servicio o ¿cómo se llama? O producto, pues ahí pudieras ocupar este tipo. En la hotelería no tanto, porque ahí sí sería un servicio directamente, ¿no? Pero principalmente por el tipo de producto que es y cómo se comercializa, podrías utilizarlo en ese tipo de, de, este, de empresas o en ese piso de sectores, ¿no? ¿Sale? Entonces, por función, sectores comercial o industrial. Clasificación por naturaleza, entidades de servicios, y clasificación mixta, especializados como hotelería, restaurantes, etcétera. Combina gastos departamentales por función con gastos generales por naturaleza. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Ahora, también recordemos que cuando nosotros presentamos estados financieros, las mismas normas establecen que las cuentas o los saldos no se pueden compensar entre sí. Yo he visto muchos contadores que el IVA acreditable lo compensan contra el IVA trasladado.
y presentan ya sea si es mayor el IVA acreditable, lo presentan como un impuesto a favor y si es mayor el IVA trasladado, pues lo presentan como un impuesto a cargo. ¿Y no? Recordemos que si por naturaleza, por decir, vamos a suponer que yo tengo un cliente que a su vez es mi proveedor y como cliente me debe y como proveedor yo le debo. Ahora, si por una característica legal, a lo mejor por un contrato, nosotros tenemos establecido que lo que él me debe lo pago con lo que yo le debo y lo que le debo me lo paga con lo que me debe, hacemos una compensación. Si eso ya está estructurado en algo legal y si eso ya está estructurado a lo mejor en un contrato, entonces, como ya eso va a suceder sí o sí, pues entonces en el estado financiero sí puedo compensar el saldo de la cuenta de clientes contra el saldo de la cuenta de proveedores, pero porque hay algo legal que ya está establecido y que así va a suceder sí o sí. Pero si por característica el cliente, él como cliente me va a pagar y yo como proveedor le voy a pagar, entonces yo no podría compensar esos saldos y los tendría que poner por separado en el estado financiero. Es decir, la parte que me debe en cuentas por cobrar y la parte que le debo en cuentas por pagar. No se pueden compensar y muchas personas, muchas veces he escuchado muchos contadores que dicen es que lo compenso para que el estado financiero se vea más cargado al activo, se vea más cargado al pasivo. Pues no, amigo, porque estás mintiendo y no estás mostrando la realidad del negocio. Básicamente lo que dice la norma es, tú vas a cobrar, entonces preséntalo como una cuenta por cobrar. Porque así entonces le estás diciendo al empresario cuánto dinero espera obtener y en qué periodo espera obtener ese dinero, ¿no? A lo mejor yo le presento un detalle de cuánto me deben los clientes y le presento las antigüedades de los clientes, cuántos clientes tienen crédito de tantos de 0 a 30 días, cuántos clientes tienen crédito de 0 a 45 días, cuántos clientes tienen crédito de 0 a 90 días, y entonces el empresario con eso, pues claro que puede hacer planeación, claro que puede ver si se están cumpliendo los presupuestos o no, principalmente porque le estoy proporcionando información. Pero imagínense entonces, ahora resulta que lo que me debía como cliente es menos de lo que yo le debía como proveedor, entonces neteo y presento nada más la cuenta por pagar y pues el empresario dice, ¿y entonces cuándo no? ¿A qué hora? Dicen, compensación del IVA acreditable no sería acreditable y el IVA trasladado no sería causado. Sí, depende de cómo lo estés presentando en el estado financiero, ¿no? O sea, básicamente a lo que me refiero es que agarran todas las cuentas de IVA por acreditar y IVA por trasladar y lo compensan entre sí cuando no se puede hacer eso. Si tú tienes un IVA por cobrar, lo tienes que mostrar en tu estado financiero como un IVA por cobrar. Si tú tienes un IVA por pagar, pues lo tienes que mostrar en tu estado financiero como un IVA por pagar y no compensar los movimientos, porque muchas veces tenemos deudas y pues esas deudas nos generan un impuesto por pagar, un IVA por acreditar. Tenemos cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar nos están generando un IVA por trasladar. Y entonces lo que hace el contador es que agarra esas dos cuentas y las compensa entre sí. Eso no es correcto. Es más, les hago una pregunta. Yo determino mis impuestos al cierre de mes, mi IVA, y hago mi registro. Pero entonces, ¿cómo se haría el cierre del IVA? Es al punto que voy, pero no estoy hablando del cierre del IVA. Si, no, bueno, quisiera que me explicaras, Agustín, a qué te refieres con el cierre del IVA, para entender tu punto y poderte dar una respuesta. Espero, contador Arturo, que haya quedado claro con lo que dije. Y Agustín, pues, ¿a qué te refieres con el cierre de IVA? ¿Vale? Entonces, la norma no permite la compensación de los saldos si no es más que nada por ley y pues si hay una intención operativa, por algo legal o porque, bueno, pero estás hablando de la determinación del IVA o a pagar a cada mes, pues eso lo tienes que hacer como siempre lo haces. Al final de mes ves cuánto IVA cobraste y a ese IVA cobrado le restas el IVA pagado y luego también le restas el IVA en importación y te va a dar el IVA a cargo o a favor, pero eso estás hablando de los IVAs trasladados y cobrados y acreditables y pagados. Yo estoy hablando de los IVAs pendientes de cobrar y los IVAs pendientes de pagar.
De eso estoy hablando. Tú tu cierre de IVA, así como dices, así hazlo. Y así síguelo haciendo y así lo vas a seguir haciendo toda la vida. Porque así se determina el IVA. ¿Sale? Entonces, derecho legal. Entonces, no podemos compensar activos con pasivos, nada, los tenemos que presentar por separados, a menos que exista un derecho legalmente exigible y vigente de compensar los importes en cualquier circunstancia. Si la razón es sí, me voy al siguiente punto y el siguiente punto es, hay una intención operativa, existe la intención real de liquidar sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Si las dos llaves giran hacia el sí, entonces si lo presentamos neteado. Pero si no hay ni un derecho legal ni una intención operativa de compensar esos saldos, entonces en el estado financiero los tengo que presentar por separado. Básicamente debe de cumplir con los dos requisitos, no es de que cumpla uno o el otro, debe de cumplir con los dos. ¿Sale? Si ambas llaves giran al sí, se permite presentar el monto neto. Si alguna falla, presentación separada obligatoria. Entonces, a lo mejor legalmente tenemos un contrato, pero operativamente no lo hacemos así, entonces no cumple con los requisitos, lo presento por separado. La cuenta por cobrar en cuenta por cobrar y la cuenta por pagar en cuenta por pagar, aunque sea cliente proveedor. Ahora, si ya por contrato y por intención o por práctica siempre lo compensamos, pues entonces ya lo presento compensado en el estado financiero. ¿Por qué? Porque les vuelvo a hacer la misma pregunta y les vuelvo a decir lo mismo. Imagínense que ustedes le presentan el estado financiero al empresario y no le presentan cuentas por pagar y le presentan cuentas por pagar, pues ya el empresario ya está mordiendo los dientes porque las uñas con los dientes porque dice, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar esto que debo si no tengo cuentas por cobrar? Diferente sería que tú le presentaras, tenemos estas cuentas por cobrar y tenemos estas cuentas por pagar. Y ojo, porque de estas cuentas, acá nos debe como cliente y acá le debemos como proveedor y eso lo podemos compensar, pero entonces eso lo presentarías en una nota. No lo presentas porque el contador dice que así se ve más bonito el estado financiero. Lo presentas porque tú debes de entender que la información que tú le proporciones al usuario le debe de servir para la toma de decisiones. Y si tú escondes las cifras en el estado financiero, no le estás ayudando a obtener la información que necesita para tomar decisiones. Le estás ayudando a decidir con información obscura, con información imprecisa, con información incorrecta. Entonces, si por política, aunque nos debamos cliente-proveedor, él me paga y yo le pago, entonces esa información se presenta por separado, porque así van a estar los flujos de efectivo, ¿no? Es como cuando hacen el registro de las comisiones, ¿no? ¿Cómo peleo con mis auxiliares? Porque mis auxiliares me dicen, oiga, conta, y si nada más sumo al final del mes todas las comisiones y así las registro, nada más hago una póliza de las comisiones del mes y pongo el total de lo que me cobró el banco, porque hay bancos que cada operación que haces te cobra una comisión, ¿no? Entonces, si tienes 200 operaciones, pues vas a tener 200 comisiones y el IVA de esas comisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Al auxiliar contable le cuesta trabajo, le da flojera hacer póliza por póliza. Y luego cuando están haciendo la conciliación bancaria, pues más trabajo les cuesta porque registraron todo junto en una sola póliza, ¿no? Si tú tienes 10 depósitos en tu estado de cuenta, esos 10 depósitos tal cual tienen que estar registrados en tu contabilidad. Si tú tienes 500 retiros de tu estado de cuenta, en tu contabilidad debes de tener 500 retiros. Porque si no, entonces estás mintiendo, estás cuadrando las cifras para que te dé lo que quieras que te den y no es algo natural en donde vas haciendo operación por operación. No es que cuando vayas de aquí a la villa des un salto y llegaste a la villa, ¿verdad? Vas paso a paso llegando a la villa. Entonces vas presentando las cifras como se van dando los supuestos, ¿no? Y batallo mucho principalmente en empresas que llevan ellos mismos su contabilidad y van haciendo la contabilidad al día. Ahí no batallo porque el auxiliar comprende y el auxiliar va registrando las operaciones al momento y entonces el auxiliar va diciendo, bueno, pues estas operaciones se van registrando y le queda clarísimo. El problema son para las empresas que llevamos en el despacho, porque en el despacho, pues
El auxiliar pues tiene menos tiempo para hacer la chamba y aparte de que tiene menos tiempo, pues se le hace más fácil decir, pues sumo todo y lo registro todo junto en una sola póliza y eso está mal, porque no estamos reflejando la realidad de lo que está sucediendo en el negocio. No es que haya salido, no es que el banco me haya cobrado una sola comisión por 1,000 pesos, me cobró 100 comisiones, 10 comisiones de a 100 pesos cada una y eso es lo que tiene que estar reflejado en la contabilidad. ¿Sale? Ahora, como les decía, todo esto, no solamente el estado financiero debe de ir acompañado de números, ¿no? El estado financiero forzosamente, aparte de los números, debe de llevar información adicional que son las notas. Dimos un taller apenas, ahora en marzo, que estábamos con el tema de la presentación de las declaraciones anuales de las personas morales. Dimos un taller explicando las principales normas de revelación en los estados financieros, porque nos hemos encontrado contadores que van a presentar su estado financiero y no tienen ni idea de cuáles son las notas que deben de poner porque nunca han leído las normas o nunca nos enseñaron a leer de manera correcta las normas, ¿no? Entonces, tenemos un taller donde hablamos exactamente de todas las notas principales del activo, pasivo y capital que se deben demostrar en el estado financiero. Ahora, tampoco les quiero vender esto como una receta de cocina en donde ustedes van a tomar el curso y van a saber exactamente qué poner en notas a los estados financieros. No, porque eso es imposible. Cada ente es totalmente diferente, cada cabeza es un mundo, cada empresa tiene sus propias características y sus propias obligaciones y sus propios derechos. Entonces, la idea es que nosotros le proporcionemos información para que ustedes comprendamos, ustedes junto conmigo, porque también yo muchas preguntas que ustedes me hacen en ese momento, pues nos van dando un mayor conocimiento también. Entonces, vamos tratando de entender de cómo nosotros vamos a forjar ese juicio que necesitamos para poder plasmar en los estados financieros esas notas que se requieran. 3, 4 años llevamos con ese tema de las notas a los estados financieros y hoy en día sigue habiendo presentación de declaración anual sin notas en los estados financieros. Pues por eso el SAT a cada rato nos manda cartas de invitación, porque el SAT, con toda la información que le proporcionamos de los estados financieros, es incapaz de entender cómo está funcionando el negocio, porque ellos no están ahí físicamente. No es como un cajero que está ahí cobrando, ¿no? Es una persona externa que está en otro lugar, que no sabe cómo funciona el negocio y que si yo no le proporciono ese tipo de información, pues es seguro que me va a estar requiriendo información. Oye, es que lo que me estás presentando no cuadra, la realidad de tu negocio no cuadra con los impuestos que estás pagando, dime por qué. Bueno, pues no puede haber hoy en día estados financieros sin notas, que eso nos quede claro. ¿Sale? Y cada norma, la norma C1 que habla del efectivo, nos dice exactamente cuáles son mínimo las notas que debemos de incluir al momento de presentar el estado financiero. La C2 que habla de instrumentos financieros, nos dice también exactamente cuáles son mínimas, las notas mínimas que deberán de acompañar al estado financiero cuando presentemos un rubro que sea de instrumentos financieros. La norma C3 nos dice las notas que nosotros debemos de poner cuando presentemos en un estado financiero cuentas por cobrar. ¿Sale? Ahora, tampoco, y eso es algo muy importante y es algo que tengo, que está aquí al final, es que, ¿dónde está? Mm, Este, políticas y juicios, que es principalmente, tiene mucho que ver con el tema de las notas que nosotros vamos a poner en los estados financieros. ¿Qué es esto? Que básicamente no es solamente copiar lo que dice la norma y ponerlo en una nota al estado financiero, no. Ahí va más allá de simplemente copiar y pegar. Va de que nosotros tenemos que explicar el origen de las cifras que se están presentando en el estado financiero. Y la norma no me va a dar eso. La norma nada más me da un lineamiento que debo de seguir para mostrar esa información. Entonces, la revelación de políticas ha evolucionado. Ya no basta con duplicar el texto de la norma, copiar y pegar. El usuario necesita entender la aplicación práctica y el juicio profesional ejercido por la administración.
Entonces, debemos de evitar al momento de poner una nota en los estados financieros textos externalizados. Yo el otro día estaba viendo un contador que estaba copiando las notas de un dictamen que le había dado un contador certificado de una empresa que ellos llevaban con sus notas. Estaba copiando las notas de esos estados financieros de ese dictamen a otra empresa que le estaba presentando estados financieros. No tiene nada que ver una con otra, ¿no? Cada empresa es diferente, cada empresa tiene sus propias características y pues es una parte importante entender y comprender la naturaleza de esas revelaciones que nosotros vamos a hacer. Duplicación literal de las reglas del manual de las NIF sin contexto. ¿Qué debemos de adoptar? Revelar políticas contables importantes basadas en la importancia relativa, tamaño más naturaleza. Explicar cómo se aplicó la norma a las circunstancias únicas y exclusivas de la empresa. Detallar la selección de alternativas y el juicio profesional. Es algo súper importante eso, ¿no? Por decir, el viernes vamos a tener un taller de contratos. No lo voy a dar yo, lo va a dar una abogada que me está haciendo favor de participar en los talleres que tenemos y nos va a ayudar con eso, ¿no? Y la mayoría de las personas que nos han preguntado del taller ¿me van a dar el machote? ¿Me van a dar el formato del contrato? No, te vamos a dar las herramientas para que tú puedas estructurar, revisar y no tanto elaborar, porque recuerden, contadores, nosotros somos contadores, no somos abogados, pero les vamos a tratar de dar las herramientas básicas, mínimas que se necesitan para nosotros poder empezar a estructurar un contrato. Tampoco queremos cubrir y tampoco mi intención y la intención de ese taller es enseñarles a hacer un contrato al 100%. No, claro, tampoco lo vamos a lograr en 100 horas. A un abogado le bastó 4 años de su vida para poder aprender a hacerlo y nosotros en 5 horas lo queremos hacer. No, claro que no. El objetivo sí es tener un conocimiento amplio, conocimiento mínimo a utilizar para poder elaborar un contrato, ¿no? Entonces, imagínense todas esas personas que piden los machotes, que piden los contratos, ¿no? Muchas veces nos ha tocado, nos compran, ¿no? Oye, ¿tienes un papel de trabajo para esto? Sí, claro que sí. Les damos el papel de trabajo. Es más, no les vendemos el papel nada más, les damos el taller y aún así nos hablan y, oye, es que, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo acá? ¿Qué escribo aquí? Y eso, pues, complica la situación. No se trata de eso, se trata de tener un verdadero conocimiento, un verdadero razonamiento lógico de lo que nosotros estamos presentando en los estados financieros y revelar de una forma que el usuario que le estamos dando esa información pueda entender todo lo que se le está presentando. ¿Sale? El juicio profesional es súper importante hoy en día para el tema de las notas a los estados financieros, ¿no? Ahora, dentro de las notas que son obligatorias en los estados financieros, punto número 1, declaración de cumplimiento. Es decir, debemos de informar que se está cumpliendo y se está utilizando una normativa contable vigente en México para elaborar la contabilidad. A todo le llamamos provisión. Provisión a las ventas, provisión a las compras, provisión a los activos. A todo le llaman provisión. No, eso está mal, ¿no? Entonces, imagínense, cumplimos con este requisito que es obligatorio, un requisito mínimo obligatorio de poner en las notas de que se está cumpliendo cabalmente con la aplicación de la normativa contable. Naturaleza de las operaciones, descripción de las actividades principales. Una breve descripción de qué hace la empresa, cómo lo hace, cómo lo produce, cómo lo fabrica, cómo lo vende, cómo lo entrega, cómo lo compra. Notas. Políticas contables importantes. ¿Qué políticas contables y qué características estamos utilizando para registrar la contabilidad? Desglose de partidas. Información detallada siguiendo el mismo orden en el balance y en el estado de resultados. Es decir,
Si primero va el efectivo, pongo la nota del efectivo. Si después viene las inversiones, después de las notas del efectivo, pongo las notas de las inversiones. ¿Por qué? Para que sea congruente la presentación y que el usuario no ande buscando de un lado a otro como chapulín la información. Ah, es que aquí miren el estado financiero, aquí está la cuenta por cobrar, pero en las notas me la puso hasta el final y no la encontraba. No. En el mismo orden que presentamos el estado financiero, en ese mismo orden debemos ir presentando las notas que acompañan a esos estados financieros. Autorización, ¿no? La fecha, la parte ya del pie o calce, en donde ponemos principalmente quién elaboró, quién autorizó esos estados financieros que se están presentando. Recordemos que si el mismo contador contador que realiza es el mismo contador que autoriza, pues entonces nada más se pone esa información. Pero si son diferentes personas el que elabora y el que autoriza, entonces es necesario que se ponga la información de ambas personas, ¿no? Y principalmente recordemos, contador que no tiene cédula no puede firmar estados financieros. Sí, el otro día veí una pelea bien interesante ahí en un grupo de Facebook de unos contadores muy, ¿cómo le podemos decir? Conservadores, contra unos contadores un poco más abiertos en criterio. Y decía el contador, nadie puede elaborar los estados financieros más que el contador que esté titulado. Y el otro, no, cualquiera puede elaborar los estados financieros. Y no, nadie, no. Y yo digo, cualquier persona que estudie, entienda y comprenda las normas, los va a poder hacer. A mí eso me queda clarísimo. Lo que no puede hacer es que no todos lo pueden firmar. Recordemos, usurpación de funciones, ley general de profesiones. Tenemos un problema si nosotros andamos haciendo estados financieros y no tanto haciendo, firmando estados financieros cuando no tenemos la autorización para hacer eso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí también veamos esa información. Lo podré firmar como accionista, como dueño, como socio, como director general, como administrador, pero jamás como contador. ¿Sale? Otras revelaciones, contingencias importantes, contingencias que pudieran evolucionar a convertirse en un pasivo, riesgos que tenga la empresa, estructura corporativa, si es controladora, no controladora, etcétera. Son parte de las notas que nosotros debemos de presentar en los estados financieros, ¿no? ¿Sale? Y recordemos, una parte importante que establecen las normas es que los estados financieros no pueden servir de base para determinar el valor de una empresa. Si alguien quiere conocer el valor de una empresa, lo primero que tiene que hacer, pues, es mandar a hacer una evaluación de esa empresa. ¿Por qué? Porque los estados financieros, mucha de la información que se registra en la contabilidad, se registra por medio de estimaciones. Y esas estimaciones pudieran estar bien, pudieran estar mal. Entonces, la contabilidad, su objetivo no es determinar el valor de una empresa. Su objetivo es mostrar la situación económica de una empresa a una fecha o a un periodo determinado. Si tú eres de los contadores o eres de las personas que has dicho, oye, pues quiero conocer el valor de la empresa, pues vamos a revisar los estados financieros, eso está mal. Porque entonces sería un estado un estado que se llama evaluación de la empresa, ¿no? Eso no es correcto. Debemos de contratar para saber el valor de una empresa, debemos de contratar a una persona que tenga los conocimientos técnicos para poder evaluar cuánto vale tu negocio. Porque hay muchas cosas que a lo mejor no están registradas en la contabilidad y que afectan al valor del negocio. Como por decir los activos fijos. Una cosa es el valor en libros y otra cosa es el valor comercial. Y el valor en libros no necesariamente va a coincidir con el valor comercial. Es más, para aquellos contadores que ocupan la depreciación fiscal, como le llaman, para registrar la depreciación contable, pues no se supone que ya terminaron de depreciar el carro, ya terminaron de deducir el carro y el carro todavía lo tienen allá afuera y el carro le sigue generando ingresos, el carro le sigue generando beneficios y ese carro tiene un valor y entonces, ¿por qué ya está totalmente depreciado? ¿No? Entonces, también debemos de entender eso. La información financiera
muchas cosas se elaboran ¿cómo se llama? Por estimaciones. Y esas estimaciones que hace el contador pueden estar bien o mal, ¿sale? Entonces, esas estimaciones principalmente están enfocado a la contabilidad es una disciplina de riesgo calibrado. Debemos transparentar las suposiciones clave que tienen un alto riesgo de requerir ajustes importantes en el siguiente ejercicio. Naturaleza, ¿cuál es el origen de la incertidumbre? Vidas útiles. Recordemos cómo determinamos la depreciación de un activo. Costo de adquisición menos valor residual igual a monto depreciable. Monto depreciable entre la vida útil y nos va a dar el monto a depreciar. Ahora entonces, esa vida útil que yo determiné al inicio del ejercicio o al inicio de la adquisición del activo, pues puede ser que con el pase del tiempo esa vida útil sea diferente, ¿no? Y tenga que ajustar esas cifras. ¿Por qué? Porque al inicio esa vida útil la calculé sobre una estimación. Yo fui y le pregunté al chofer, oye, chofer, ¿cuánto crees que te dure ese carro? No, pues ese carro me va a durar 10 años. Ah, bueno, pues es la vida útil. Fui con el gerente de producción y le dije, oye, acabamos de comprar esa máquina, ¿cuántos años crees que te dure esa máquina? ¿O cuántas piezas crees que te produzca esa máquina? No, pues yo pienso que me va a durar 15 años. Ah, bueno, pues esa es la vida útil. Ah, no, pues yo pienso que me va a servir para fabricar 2 millones de piezas. Ah, bueno, esa sería la vida útil. Y esa vida útil que determinamos al inicio se va a ver afectada con el paso del tiempo. A lo mejor le di un buen mantenimiento a la maquinaria y ya no van a ser 15, van a ser 20 años. A lo mejor le di un mal mantenimiento a la maquinaria y ya no van a ser 15, van a ser 10. Y todo eso me va a afectar en la información financiera. Ojo, la depreciación no es la distribución, perdón, no es la disminución del valor de un activo, como toda la vida nos dijeron en la universidad y como toda la vida lo hemos compartido y lo hemos transmitido de generación en generación. La depreciación es la distribución sistemática del valor del activo entre los beneficios que genera. Es decir, siempre que hablemos de información financiera, el objetivo de la información financiera es ver cuánto te gastaste y cuánto generaste de beneficios. Y saber si los beneficios son mayores a tus gastos. Entonces es negocio. La depreciación sirve exactamente para lo mismo. La depreciación sirve para saber cuántos beneficios te está generando el activo y cuántos gastos te está generando ese activo. Y en estricto sentido, ese activo te tiene que generar más beneficios de lo que cuesta el activo, porque si no, entonces no es negocio, porque si no, entonces no estás utilizando ese activo de manera correcta. Y entonces eso quiere decir que ese activo tú estimabas que te iba a generar cierta cantidad de beneficios y que te iba a durar cierto tiempo y resulta que no, que el activo salió muy bueno, que el activo salió mucho mejor de lo que esperabas y entonces ahora el activo te va a durar más y te va a producir mucho más y te va a generar más beneficios, lo cual ya no coincide con lo que habías hecho al inicio, por lo cual entonces los ejercicios siguientes vas a tener que modificar esa información. Y ese valor que tengas en libros del activo no va a ser el valor comercial del activo, no va a ser en lo que lo vas a vender. Mucha gente dice, voy a vender el carro, ¿en cuánto lo vendo? Ah, pues fíjate cuánto tienes en tu contabilidad. No, pues ya no está, ya lo deprecié, ya su valor en libros es cero. Entonces, ¿lo regalo o qué? No, no, sí véndelo porque a alguien más le puede servir. Entonces, pues tu contabilidad está mal. ¿No? Sensibilidad. ¿Cómo cambia el valor en libros si se modifican los métodos o supuestos implícitos? ¿Qué sistema de costos estás utilizando? ¿Costo detallista? PEPS, no, WEBs, últimas entradas, primeras salidas, y costo promedio, y cambias tu sistema para la determinación del costo. ¿Qué tanto afecta ese cambio en la determinación del costo? ¿Qué método estás utilizando para la evaluación de tus inventarios? ¿No? Una cosa es el método que utilices para la evaluación del costo y otra cosa es el método que utilices para la evaluación de tus inventarios. Y si haces un cambio en esos dos métodos, ¿qué tanto afecta tu información financiera?
¿Y cómo la vas a hacer comparable esa información ahora con esos cambios contra la información anterior para que sea comparable? Rango de desenlaces, ¿cuál es la resolución esperada y el rango razonablemente posible de impacto para el próximo periodo anual? ¿No? El contador tiene mucho que ver con estimaciones. El otro día, entonces, en una clase les decía, oigan, contadores, hay que registrar al final del mes el consumo de energía eléctrica de la empresa. ¿Y cómo lo voy a registrar si no me ha llegado el recibo y yo no soy electricista? Bueno, entonces, ¿qué? ¿La empresa no consumió luz en ese mes o qué? Sí, sí consumimos luz, aquí venimos a trabajar. Y entonces, ¿por qué en la contabilidad no hay un registro de energía eléctrica en ese periodo? Pues es que no me ha llegado el recibo y yo no soy adivino para andar sabiendo cuánto me cobraron. No, no eres adivino, pero sí tienes que hacer una estimación. Esa es tu chamba, contador, ¿no? Entonces ya el contador hace la estimación de cuánta luz consumió el negocio en el periodo y hace un registro de esa estimación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver reflejado que sí o sí yo consumí luz en ese periodo y yo debo cierta cantidad de luz de ese periodo. Y si yo entonces presento un estado financiero sin gastos, pues entonces, ¿qué estado financiero estoy presentando, no? ¿No? La nómina. La nómina se tiene que registrar por mes, no porque la pagaste y no porque timbraste la nómina. Si pagas por semana, pues tienes que hacer un cálculo de los 7 días de cada semana y luego al final del mes tienes que hacer un cálculo por los días del mes para registrarlo en ese mes. Y esa no es una estimación, porque la nómina no se estima. La nómina se registra sobre bases ya hechas, sobre bases ya reales. El trabajador ya laboró, yo ya tengo que pagarle su nómina. Y muchos a la nómina le llaman provisión. La nómina es lo que menos tiene de provisión, porque la nómina se calcula sobre bases reales. El seguro social se calcula sobre el salario del trabajador y sobre los días que laboró el trabajador, datos que ya tengo al final del mes. Entonces, no es ninguna estimación ni ninguna provisión, es un cálculo de nómina que tengo que registrar. Ahora, si pago por semana, pues es lógico entender que un mes no tiene 28 días, un mes tiene 30 o 31 días. Y entonces yo tengo que hacer un registro contable de los 7 días de cada semana y en la última nómina ajustarla con los días que todavía me faltan para que entonces en el mes yo refleje exactamente lo que me gasté de nóminas en ese mes y no porque lo pagué. Ahí es donde entra la conciliación contable fiscal, ¿no? Fiscalmente es un deducible cuando lo pago, pero contablemente el gasto sucede cuando se devenga. Entonces, una persona física que tiene empleados calcula los últimos días del mes, registra esa nómina y entonces es un gasto contable, no fiscal. Y ya cuando lo pague, pues es un gasto fiscal, no contable. ¿Sale? Separamos las normas en dos, entidades de interés público e entidades que no son de interés público. ¿Sale? Cumplimiento total, orientado a mercados de valores e instituciones financieras donde múltiples inversionistas requieren granularidad externa, ¿sale? Y entidades que no son de interés público, revelaciones reducidas, un poco más pequeñas, generales, simplifica el proceso y el costo para la mayoría de las empresas operativas, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros obtenemos la información, documentamos, porque hoy en día se vuelve súper importante la documentación de la información, porque recordemos que hay que dar materialidad, o sea, ya estamos hablando de temas fiscales y contables al mismo tiempo. La materialidad no es un tema contable, es un tema fiscal, en donde la autoridad quiere que le compruebes que realmente la operación sucedió y la operación realmente se llevó a cabo. ¿Y cómo le vas a hacer para comprobarle eso? Con documentos. El documento de la entrega del proveedor, el documento de la orden de compra, el documento de la orden de recepción, el documento de que el material venía bien, las fotos, aunque ya la autoridad dijo que las fotos y los videos, pues sí le va a dar valor, pero pues cuando ellos quieran y se lo vuelve complicado también la autoridad, pero ya digo que para ellos sí funcionan los videos y las fotos, ¿verdad? Pues bueno, entonces
Tomamos todos los datos, tenemos operaciones económicas, no CFDIs, tenemos una operación, documentamos esa operación, registramos esa operación y después presentamos el estado financiero. Es decir, primero necesitamos datos de entrada, datos transaccionales, reconocimiento, evaluación. Hay que darle un valor a cada operación que se va a registrar en la contabilidad, un valor económico. Filtros, importancia relativa y juicio profesional. ¿Cómo lo voy a registrar? ¿Cuál es la característica? ¿Dónde va? ¿Es costo o gasto? ¿Es un gasto de administración, un gasto de venta, un gasto de investigación? Esto me va a generar un beneficio económico futuro, entonces es un activo. No me va a generar un beneficio económico futuro, entonces es un gasto directamente. ¿Sale? Agrupación, compensación restrictiva y revelación en las notas y presentación fiel y comparabilidad para el usuario. ¿Sale? Y por último, ya para cerrar la sesión, y damos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué debemos de considerar? Auditar políticas contables, eliminar todo lo que venga de otro lado. Entiendo, comprendo el negocio y a ese negocio le hago sus propias políticas contables. No me las fusilo de internet, no las descargo de otro curso, no. Entiendo el negocio, qué quiere y cómo lo requiere, y sobre eso hago la chamba y sobre eso lo clasifico. Implementar protocolo, negocio en marcha, es una parte muy importante. ¿Qué va a pasar con lo que estoy haciendo hoy en un periodo futuro? ¿Puedo comprobar que esto realmente beneficia y afecta al negocio? No, resulta que andamos registrando operaciones. Va mi suegro a cargar gasolina y ahí le encargo, suegro, la factura de la gasolina, ¿no? Clasificación, qué tipo de empresa somos, qué tipo de entidad somos para poder registrar la información financiera y ver qué vamos a presentar. Y una parte muy importante, lo que platicábamos hace rato y que es algo que hacemos muy constantemente y que no permite la norma, la compensación de los saldos. No hay que compensar saldos, no es válido compensar saldos, se tiene que presentar la información por separado. Entonces, a manera de introducción a los estados financieros, me pareció esta plática con esta información que podría ser básica, fundamental para entender cómo debemos de tener el conocimiento que necesitamos de inicio para poder elaborar y presentar estados financieros. Ya nos hace falta muchísimo más, ya ver entonces el cuerpo de cada uno de los estados financieros, cómo se va a segmentar, cómo lo vamos a clasificar, cómo lo vamos a ordenar. Pero recordemos, una parte importante es que, por favor, no pongan cuentas en el estado financiero, pongan rubros, y que no necesariamente los rubros que ocupe una empresa me van a servir a mí. Cada empresa debe de evaluar qué información requiere y cómo la va a presentar y quiénes son los estados financieros, ¿sale? Para poder realizar y registrar esa información y clasificar esa información de manera correcta. Y principalmente algo súper importante: cuando hagan los estados financieros, no piensen que son para ustedes, porque ese es el primer problema del contador. Está elaborando el estado financiero y piensa que todos saben lo mismo que él y no pone notas, no agrega información, lo pone todo a medias porque pues como él lo conoce, pues a él le cuadra, ¿no? Recordemos que la información es para alguien más y esa persona que va a recibir esa información no tiene conocimiento del negocio, y entonces nosotros debemos de ser lo suficientemente claros para que esa persona entienda el negocio. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que ya son mamás: haz de cuenta que le vas a explicar a tu hijo con peritas sin manzanas lo que quiere saber de lo que te esté preguntando. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que es para nosotros, pues sí, yo a lo mejor con que ponga 3 líneas y 2 palabras, con eso ya entendí todo lo que necesito, porque esa es la forma en la que yo hago mis cosas, esa es la forma en la que yo estructuro lo que necesito. Pero si alguien más ve mis notas, pues nadie les va a entender, porque no fueron creadas para ellos, fueron creadas para mí. Entonces, cuando elaboren estados financieros, piensen y entiendan que esa información no es para ustedes, es para otra persona que le va a ser útil esa información para la toma de decisiones. Muy bien, a esta plática que tuvimos el día de hoy en celebración al Día del Contador.